Teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático, filósofo griego, que descubrió una propiedad muy interesante del triángulo rectángulo. Él encontró cómo se relacionan los lados del triángulo rectángulo llamándolo el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto, es decir, es el lado C, y los catetos son los lados adyacentes al ángulo recto, es decir, los lados A y B, por lo que la fórmula de Pitágoras para nuestro triángulo sería la hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, que va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. No olvidemos que cada lado recibe el mismo nombre del vértice al que se opone, por lo que es conveniente identificar cada lado. Es decir, en el primer ejemplo, la hipotenusa es el lado C, porque se opone al ángulo recto C, y los catetos son los lados A y B. El lado A, porque se opone al vértice A, y el lado B, porque se opone al vértice B. En el segundo ejemplo, la hipotenusa es el lado B, porque se opone al ángulo recto B, y los catetos son los lados A y C. Una vez identificados los lados, planteamos el teorema de Pitágoras para cada caso. Es decir, en el primer ejemplo, como la hipotenusa es el lado C, la ecuación de Pitágoras sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y en el segundo ejemplo, como la hipotenusa es el lado B, entonces la ecuación de Pitágoras sería B al cuadrado igual a A cuadrado más C al cuadrado. En un triángulo rectángulo siempre tengo que calcular la hipotenusa o uno de los catetos. Si lo que necesito conocer es la hipotenusa, a partir de la fórmula de Pitágoras, que para este ejemplo sería A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Como dijimos, si quiero conocer la hipotenusa, despejo A, o sea que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Pero si yo quiero conocer un cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo ABC, recto en A, lo primero que voy a hacer es hacer la representación gráfica para que a partir del ángulo recto pueda identificar cuál es la hipotenusa y los catetos, y de esa forma plantear la ecuación de Pitágoras, que para nuestro ejemplo va a ser A al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a B cuadrado más C cuadrado. Como lo que me están pidiendo es la hipotenusa, yo sé que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Reemplazo el valor de los catetos por lo que me dan. Resuelvo esa operación y de esa forma saco la hipotenusa. En este otro ejemplo tenemos un triángulo rectángulo recto en C, por lo que la hipotenusa es el lado C y los catetos los lados A y B. Al reemplazar por los datos, al colocar los datos en el triángulo, vemos que lo que me están pidiendo acá, lo que yo tengo que encontrar, es el valor del cateto B. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación de Pitágoras, que es C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y al despejar el cateto B, yo sé que va a ser siempre igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazo con los datos dados, resuelvo la operación y de esa forma obtengo el valor del cateto que me están pidiendo. Otro ejemplo es cuando los datos están en el dibujo. Lo más conveniente es primero identificar el nombre de cada lado. Por ejemplo, este sería nuestro lado C, porque es el lado que se opone al vértice C. Este lado sería el lado A, porque se opone al vértice A. Y este lado sería entonces el lado B. A la vez, sabemos que el lado C se llama hipotenusa porque es el lado que se opone al ángulo recto. Y los catetos, en este caso, serían los lados A y B, porque son los lados adyacentes al ángulo recto. Es decir,
el lado A es un cateto, el lado B este sería otro cateto y la hipotenusa sería nuestro lado C. Una vez identificado cada lado, vamos a plantear la ecuación de Pitágoras. Sabemos que nos dice que la ecuación de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la hipotenusa es el lado C. Entonces, el teorema de Pitágoras, la ecuación de Pitágoras para este ejemplo sería C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Después reemplazamos cada lado por el valor que nos están dando. El lado C, que es lo que yo quiero averiguar, lo designamos con la letra X y el lado A sería 6 centímetros y B 9 centímetros. Como lo que yo quiero averiguar acá es la hipotenusa, al despejar la X, este cuadrado pasaría al otro miembro como raíz, es decir, que la hipotenusa va a ser siempre igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, bueno, al resolver esa operación, 36 más 81 nos da 117, entonces quiere decir que X es igual a la raíz cuadrada de 117. Como 117 no tiene raíz exacta, con la calculadora podemos dejar ahí. Si llegamos hasta acá está muy bien, porque todavía nosotros no sabemos trabajar con estos tipos de números que se llaman irracionales. Esa es una forma. Otra forma es sacarlo con la calculadora. Con la calculadora, si sacamos la raíz cuadrada de 117, nos queda este número x igual a 10,8166,538 puntos suspensivos. Por lo general, siempre es conveniente trabajar con dos decimales. Es decir, que nosotros a este número lo tenemos que aproximar. Si quiero trabajar con dos decimales, me voy a fijar cuál es el número que está después, el tercer número decimal, a donde yo corté. De donde yo corté, el que está a la derecha. Si este número es mayor que 5, 6 es mayor que 5, quiere decir que al número anterior, es decir, al número 1, lo voy a aproximar, le voy a aumentar una unidad. Entonces quiere decir que el lado que yo estoy buscando me va a quedar igual a 10,82 centímetros. Lo bueno del teorema de Pitágoras es que lo usamos para resolver problemas de la vida real. Por ejemplo, si los dueños de una casa quieren convertir los escalones de la entrada en una rampa, y él sabe que el porche mide 3 pies por encima del suelo y que la rampa tiene que llegar a una distancia de 12 pies de la base del porche. Lo primero que vamos a hacer es realizar un esquema. Como el triángulo es rectángulo, porque el suelo y la porción del porche son perpendiculares, significa que se puede usar el teorema de Pitágoras. Por lo que identificamos los catetos, que son los datos, el A va a ser 3, el B es 12, y obtenemos la hipotenusa. Usando, en nuestro caso, la hipotenusa la vamos a llamar C, y usamos que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos por los datos que nos dan y despejamos la hipotenusa, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 3 cuadrados más 12 al cuadrado, y de esta forma obtenemos el largo de la rampa que necesitamos conocer.